publicidad entre los años de 1920 y 1970 a través de toda la colección de documentos que conserva Casa Berkham. Dentro de esta colección hay evidentemente el material que era propio de la empresa, pero también de algunos de sus proveedores, de otras empresas que se dedicaban a la música, como la Casa Wagner. Y la idea es un poquito que veamos cómo fue evolucionando la publicidad que estaba dedicada al comercio de la música. No es tanto los artistas, pero es más bien el comercio de los instrumentos y demás, y cómo se movía todo esto. Los primeros años vemos una publicidad mucho más cálida, de un contacto personal mucho mayor, en donde la empresa se identifica con sus dueños, donde se establece una relación muy fuerte entre el cliente y el proveedor, que hoy en día se vuelve ya casi inexistente, ¿no? Es mucho más etérea, muchas veces no sabemos ni quiénes son los dueños de la empresa, dónde estamos comprando. Y vamos viendo cómo poquito a poquito esa tendencia se va diluyendo al pasar de los años. Por el otro lado también tenemos una presencia muy importante hasta casi los años 60 de una búsqueda de identidad, en donde la publicidad va a tratar de enfocarse a dar una imagen local, y a partir de ahí también la entrada a la modernidad, cómo empieza a cambiar la publicidad hacia lo que hoy manejamos, que es mucho más conceptual, mucho más colorido también, etc. Entonces la muestra se conforma con fotografías de la época, de las distintas épocas, con documentos de distintos lugares, y con algunos objetos como clichés, como los catálogos mismos, una serie de elementos que nos permiten abordar desde varios ángulos el tema. A principios de los años 50, dentro de la fabricación de instrumentos empieza a entrar el rock, ¿sí? Que va a tener su apogeo hacia los 60 y después. Y junto con ello viene una búsqueda de las tendencias internacionales también en la publicidad. Hasta entonces México había buscado una identidad, había buscado, sobre todo después de la Revolución, a generar un elemento de unidad dentro del país, y eso se logró a través de las propuestas de Vasconcelos y demás, tratando de generar una identidad que unificara a todos los mexicanos, ¿sí? Entonces vas a ver en la publicidad, por ejemplo, muchos charros, muchas chinas poblanas, elementos locales, los volcanes, el águila, son muchos elementos que se van a ir reforzando ahí. Tienes también en esa época, que impacta muchísimo en la elección del charro y de la china poblana, la visita de Anna Pavlova, que viene como un ballet ruso y termina su presentación presentando el jarabe tapatío bailando en zapatilla de punta, ¿sí? Por una bailarina que es una bailarina clásica. Y de ahí el jarabe tapatío va a agarrar un impulso impresionante a convertirse en un símbolo nacional. Entonces todos estos elementos son parte de una época que van constituyendo esa parte. A partir de la entrada del rock, de las tendencias internacionales y la influencia de Estados Unidos en la publicidad, viene un cambio. Entonces ya se van a ir dejando un poquito esas imágenes para entrar a imágenes mucho más modernistas, donde va a cambiar la tipografía, donde va a cambiar el tipo de imagen. Estamos en la época en que entra el color, ¿sí? a la publicidad a través de la fotografía y demás. Entonces viene un cambio, y viene también un cambio a nivel de concepto. Vamos a llegar hacia los 80s a una publicidad conceptual donde ya casi no hay nada escrito en la imagen, sino es la imagen, la marca y lo que te inspira la imagen, en donde ya no se ve ni siquiera el instrumento completo como al principio, donde te dibujaban todo el instrumento para que vieras todas tus piezas, todas sus partes. Te vas a una imagen mucho más conceptual, que te dice más a nivel emocional, a nivel de sugestión,
que lo que te daba la imagen publicitaria de los años 20. Y para esta exposición, pues todo lo que fue la selección de imágenes es en base a todo lo que se tiene en archivo de Casa Berca, principalmente, que es documentos y fotografías. Se tomó una pequeña muestra de cada más o menos de cada época, para ir recorriendo, haciendo un recorrido más o menos desde 1920 hasta 1979, ¿no? Casi llegando a los 80. Entonces, fue un poquito ir tomando como lo más representativo de cada época, en donde se veían los cambios y se podía ver esa evolución, ¿no? De unos años al siguiente, o donde podías tener esa comparativa de lo que se estaba haciendo en otros lados y se trasladaba a poderlo ver a México, ¿no? O sea, donde te metían el elemento de la china poblana, un charro, con los mismos, como a lo mejor la misma situación, pero ya adaptada a nuestra sociedad, ¿no? Ahorita sí, para poderlas elegir, yo creo que sí, parte es como buscar las que eran más llamativas, ¿no? Tanto a lo mejor ya cuando tenías el color, o por ejemplo, tenías, por ejemplo, en los 70s a lo mejor tenías varias tendencias, ¿no? Una tendencia a lo mejor a través de ilustraciones, una tendencia con fotografía y otra tendencia a lo mejor con fotomontajes o tendiendo a la sensualidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces como que se tomó una pequeña muestra dentro de todas estas, la que podía ser como más, más rica en esa parte de la imagen, el color, lo que te podía transmitir, ¿no? O sea, donde sí podías ver esa evolución, donde sí alcanzabas a ver esa parte que se diferenciaba una de otra. Aquí en la muestra tú puedes llegar a ver esa parte que te llegaba el anuncio clásico o el catálogo que te venía directo de Alemania, ¿no? Pero finalmente aquí había otra situación que fue parte de esta tropicalización que pudieron ir adaptándola para que la gente se sintiera identificada con el producto, ¿no? O sea, porque si te llegaba finalmente, tú tienes un diseño, por ejemplo, en un catálogo europeo que es mucho más limpio, mucho más sobrio, donde tienen evidentemente las tendencias de su momento social, ¿no? Y aquí, pues obviamente eso pues no te iba a funcionar, entonces tenías que llegar a poder como trasladarlo a lo que era la situación de México, que obviamente venía de la revolución, que venía de otra parte donde también había un poquito ese rechazo a todo lo que venía de afuera, ¿no? Entonces tenía que haber ese cambio, ese pequeño cambio para poder. Entonces, bueno, sí se fue deteniendo, pero yo creo que no se fue quedando, ¿no? O sea, yo creo que se iba como trasladando, ¿no? Lo mismo que se hacía en otros lados, a lo mejor sí lo veías aquí, pero con otra situación cultural, digamos, o social, ¿no? Mira, tenemos algunos los tenemos aquí en físico, ¿no? No todos, porque la verdad es que no cabían, y algunos los tenemos en fotografía. La idea fue ir tomando de todo tipo de catálogos, ¿no? Donde se mostrara la variedad también de instrumentos que se comercializaban, ¿no? No nada más una tendencia, aunque originalmente podías tener una tendencia a ciertas marcas que eran las principales que se vendían, y ya después ir evolucionando a poder poner de diferentes marcas, de diferentes proveedores que vienen de afuera y de diferente tipo de catálogo que se promocionaba aquí. Entonces fue un poquito tratar de tomar toda esa diversidad sin inclinarse a una específica, ¿no? Es un poquito donde también viéramos toda esa parte de la evolución, donde tenías, obviamente los primeros procesos de impresión tenían una forma de hacerse, de elaborar todos tus negativos, toda tu parte, y cómo ya después obviamente tenías otros procesos ya de impresión, ¿no? En donde ya incluías color, en donde incluías otros tipos de mecanismos más tecnológicos, más avanzados, ¿no? Entonces un poquito tratar de dar toda esta muestra, ¿no? Hasta para la realización, ¿no? Hoy día ya ni siquiera tendrías lo mismo, ¿no? Porque finalmente hoy ya con todo lo que es la nueva modernidad, ¿no? O sea, con todo lo que es la tecnología, las computadoras, aún de hace 10 años a hoy día, donde ya tenías la computadora, han cambiado los sistemas, ¿no? Hoy día ya a veces
no sé, hay muchos procesos que antes se pasaban y ahora se brincan, ¿no? Y hay cosas que cuando tú las ves dices, ¿cómo sin esta tecnología lograban esta delicadeza en el trazo o esto, ¿no? Tenían que tener expertos en ese momento, en esa materia, ¿no? Por ejemplo, tenías que tener a principios del siglo XX los ilustradores magníficos para que te pudieran describir el artículo a la perfección y que tú pudieras verlo a través de una ilustración, que no era una fotografía, ¿no? Y que tú dijeras, esto es lo que yo quiero. La exposición va a estar abierta hasta el 15 de agosto. Los horarios y los días de visitas son de jueves a domingo. Estamos aquí, es Mesones número 21, dentro de la tienda de Berkham Mesones. La entrada es libre y pues los invitamos a que conozcan un poco sobre la publicidad para instrumentos musicales.